Hola, buenos días, jóvenes. Nuevamente aquí con la materia de ética jurídica. El día de hoy vamos a finalizar el tema 1 de la unidad número 1 que estuvimos desarrollando en la clase anterior. Recordemos que la unidad 1, como les había comentado, tiene 3 temas. Y el día de hoy vamos a concluir el tema número 1 que se refiere a la introducción y generalidades. En la clase anterior tuvimos la oportunidad de vislumbrar algunos aconteceres históricos que nos tratan de relatar y de establecer cuándo es y de qué manera surgió lo que es la ética. El día de hoy vamos a concluir este tema número 1 reflexionando, primeramente, ¿qué es para ti una obra de arte? Se dice que la ética es un arte. ¿Por qué motivo? Si nosotros consideramos que la ética es aquella ciencia que nos va a proporcionar los principios que van a regular, que van a regir nuestra vida, conduciéndola a siempre tener lo mejor, luego entonces tú y únicamente tú eres el artista de tu vida. Tú eres el que crea día a día tu obra de arte. Por eso el dicho aquel que dice, haz de tu vida una obra de arte. Y de ahí la analogía precisamente con la ética. ¿Por qué motivo entonces se dice que la ética es una obra de arte? Es un arte porque cada uno de nosotros día a día tiene la oportunidad de pintar, de establecer un arte, el que te guste. Yo me estoy refiriendo ahorita al arte de la pintura, pero tú y únicamente tú tienes precisamente la posibilidad de vislumbrar qué tan buena quieres que sea tu vida, considerándola como la mejor obra que vas a poder realizar. Igualmente, una vez que ya tenemos determinado por qué motivo la ética se cataloga como un arte, vamos a establecer el concepto de la ética. ¿Qué es la ética? La ética se puede definir como una disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar. ¿Qué es lo que va a estudiar la ética? Va a estudiar el comportamiento humano y su noción del bien y del mal, estableciendo esa reflexión interna para identificar cuáles son los preceptos morales, los deberes, la felicidad y el bienestar común. De esta definición, entonces, podemos identificar algunas características propias de la ética. La primera sería la razón. Para poder realizar esa reflexión, ese análisis interno, la ética se fundamenta en la naturaleza racional del ser humano. Pienso, medito, ¿es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Entonces, esta primera característica se enfoca precisamente en la razón, en la naturaleza racional del ser humano. La segunda característica de la ética es la libertad, el libre albedrío. Nosotros, después que ya hicimos esa reflexión interna, en uso y en ejercicio de este libre albedrío, decidimos si hacemos o no hacemos, si decimos o si no decimos. La tercera característica de la ética es que una vez que ya hicimos esta reflexión y esta toma de decisiones en un hacer o no hacer, nos va a orientar hacia la rectitud, porque se supone que si nosotros ya meditamos, ya analizamos y ya reflexionamos, la conducta que hemos decidido realizar nos está orientando hacia un bien, hacia una rectitud. Y la cuarta característica que podemos enlistar de la ética son los valores. En esa reflexión interna, en ese libre albedrío, en esa rectitud hacia nuestra vida, siempre vamos a aplicar todos aquellos valores, como les he comentado, hemos adquirido desde que llegamos a este mundo y estuvimos formando parte de los diversos grupos sociales. Desde que llegamos tenemos una familia,
de luego pasamos a la guardería, al kinder, a la primaria, a la secundaria, y así vamos teniendo diversos grupos sociales. Y en cada uno de ellos vamos fortaleciendo y vamos enalteciendo esos valores que precisamente nos caracterizan. Luego, entonces, tenemos aquí 4 características de la ética. 1 es racional, 2 en uso y en ejercicio del libre albedrío, 3 nos orienta a la rectitud y 4 en la aplicación de un sistema de valores para guiar y orientar nuestro comportamiento humano hacia el bien. Ya vimos entonces que la ética es una obra de arte. También identificamos el concepto de ética y cuáles son sus características. En base a lo anterior, reflexiona. ¿Es importante la ética? ¿Cuál es su función? Respondiendo y complementando la reflexión que has realizado, podemos concluir que la primera tarea de la ética consiste precisamente en forjar nuestro carácter, es decir, nos ayuda a la toma de decisiones que cada uno de nosotros enfrenta en la vida cotidiana, en los diversos momentos y aspectos de nuestra vida y en los diversos grupos sociales en los cuales nosotros formamos parte. Por ejemplo, mi inteligencia me permite razonar. Mañana tengo examen de ética. Tengo varias opciones en uso y en ejercicio de mi albedrío. Yo puedo determinar si estudio o si me voy al cine o si me voy a la pachanga o si veo mi serie favorita en Netflix, y mi voluntad en uso de este razonamiento interno y de esta libre albedrío decido, bueno, quiero estudiar, quiero aprender, quiero obtener unos excelentes resultados, y tú vas a decidir si estudias o no estudias, o si te vas de pachanga. Tú y nada más que tú eres el único que tiene precisamente el ejercicio de la decisión en un hacer o un no hacer. Y precisamente esta es la primera tarea de la ética, forjar tu carácter. ¿Y cuál es la función entonces de la ética? Se supone que si cada uno de nosotros hace un correcto uso de la ética, una correcta reflexión de qué es lo correcto, lo incorrecto, cuando tú lleves a cabo esa aplicación en la vida cotidiana, vas a conllevar a buenos resultados, como por ejemplo una sana convivencia. Eso consiste en respetar los derechos de los demás para que los propios sean respetados. Si nosotros tenemos esta premisa, cada vez que estoy actuando, cada vez que voy a decir algo, cada vez que voy a hacer algo, si yo tengo en cuenta esta premisa, tengan la certeza que la ética va a estar haciendo una buena función en ti, porque te está orientando a actuar de manera correcta en beneficio tuyo y en beneficio de las personas que te rodean y con las cuales convives día a día. Por lo tanto, otra de las funciones de la ética son precisamente guiar tu comportamiento. Y esto precisamente, aunado a lo anterior, va a conllevar a un aspecto positivo en el rendimiento tuyo y en el rendimiento de las personas que te rodean. ¿Y por qué motivo se dice que la ética es importante en nuestra vida? ¿Por qué? Porque la ética tiene como objetivo, como finalidad, orientarte a caminar por la buena senda, orientarte a caminar correctamente en tu vida. Por eso se dice que la ética es una brújula para el viaje de tu vida. Y pegadito de la mano con lo que es la ética, recuerda que la ética es la ciencia de la filosofía que incluye diversos aspectos como las normas morales, como lo son la libertad, y los valores, como lo son la libertad y todos aquellos que vamos a vislumbrar en un instante. Luego, entonces, ¿qué es la moral? Ya identificamos previamente
qué es la ética, cuáles son sus características, cuál es su función, cuál es su importancia. Es la general. Ya vimos que esta ética, uno de los aspectos que incluye es la moral. Pero, ¿qué es la moral? La moral se puede definir como aquel conjunto de normas que regulan y determinan la forma en la que nosotros, los seres humanos, nos vamos a regir y regular socialmente hablando. Cuando hablamos de moral, las definiciones de lo que es correcto o incorrecto dependen del lugar donde el individuo se encuentra, de la tradición, la cultura, la educación y la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la moral surge y emana precisamente de la convivencia con las personas en las cuales estás ubicado en un determinado espacio y en un determinado tiempo. Luego entonces, esta moral forma parte de las famosas llamadas normas morales. Ya habíamos identificado en alguna otra ocasión que el hombre es un ser social y que debe de regir y regular su vida para vivir en armonía en base al mundo del deber ser. Y el mundo del deber ser está integrado por diversas normas. Aquí tenemos una de las cuatro que considero que son las más importantes, que son las normas jurídicas, las normas religiosas, las morales y las sociales. Hemos tenido la oportunidad de distinguir las características de cada una de ellas. En estos momentos nos vamos a concentrar únicamente en las normas morales, porque forman parte integrante de esta materia. ¿Qué son las normas morales? Pues son aquellas que rigen y regulan el comportamiento de las personas en una comunidad y se caracterizan, ¿por qué? Porque no se encuentran escritas en un libro, porque no hay ninguna autoridad específica que nos obligue a cumplirlas. Nosotros, en uso y en ejercicio de nuestra ética, de nuestra reflexión interna, decidimos si las acatamos o no las acatamos en uso y en ejercicio de nuestra libertad y de nuestra razón. Las normas morales se caracterizan ¿por qué? Porque son unilaterales, incoercibles, internas y autónomas. Son unilaterales, ¿por qué? Porque nos van a establecer una serie de derechos que van a surgir y emanar de las mismas. Son incoercibles, ¿por qué? Porque no existe una autoridad que venga y te ponga una multa, por ejemplo, porque no quisiste saludar a tu vecino, no le quisiste decir buenos días, entró la maestra a tu salón y no le quisiste dar los buenos días. Bueno, no va a venir un policía y te va a llevar a la cárcel por ello. No existe una autoridad externa a ti que vaya a obligarte en un momento dado a cumplir con estas normas morales. Son internas, ¿por qué? Pues porque surgen y emanan de esta reflexión de tu conciencia. Y son autónomas precisamente porque tú y solamente tú eres quien decide la aplicación de las mismas en beneficio obviamente tuyo y en beneficio de las personas que te rodean. Y ya vimos lo que es la moral, ya vimos algunas de sus características, ya vimos por qué es importante esta moral. Considera y reflexiona. ¿Es importante para ti la moral? Sí. La moral es de suma importancia para la sociedad. ¿Por qué? Porque te permite actuar distinguiendo entre el bien y el mal. Si obedeces la ley, si no obedeces la ley, si tratas a los demás con dignidad o con respeto, o si no los tratas, es aquella vocecita que te va a estar guiando de qué manera vas a aplicar exteriormente en la vida tus diversas acciones. Habíamos comentado que una de las características de la moral, pues es que se ajusta a un espacio y a un tiempo determinado, por lo tanto es variable. Por ejemplo, en México es inmoral tener más de una esposa, mientras que en algunos países como Nigeria, pues es moralmente aceptado. Por ese motivo es tener en cuenta esta característica de la moral que se aplica y ajusta en un espacio y tiempo determinado. Y de ahí que en el contexto de la moral, una de las características que la distinguen
es que es variable. ¿Qué quiere decir esto? Que la moral va a adecuarse a un determinado tiempo y a algunas determinadas normas que rigen y regulan a una sociedad. Ya te había dado un ejemplo anteriormente, otro ejemplo, por ejemplo, antiguamente era inmoral que las mujeres usaran pantalones, pero hoy es moralmente aceptado. Entonces, este es un ejemplo para que tú identifiques claramente por qué motivo te estoy diciendo que la moral varía en el tiempo y en el espacio. ¿Y qué es la ética? Bueno, esa reflexión interna que estoy realizando me está conduciendo a la ética y la manera como llevo a cabo en la vida cotidiana esta aplicación, me estoy haciendo uso y referencia a lo que es la moral. Luego entonces, ética y moral son lo mismo. Vamos a ver algunas diferencias. La ética, para que quede un poquito más claro, la ética es algo general, es una ciencia que se deriva de la filosofía y la ética incluye la moral, incluye los valores, incluye los principios, ¿ok? Y la moral es el conjunto de normas que rigen y regulan la conducta de una persona en una sociedad determinada y en un espacio, en un tiempo determinado. Para el individuo ético, el compromiso adquirido es muy superior a aquel que adquiere un agente moral. Cuando yo fallo en un precepto o en la aplicación de mi ética, estoy fallando mucho más. ¿Por qué? Porque es esa reflexión interna que no hice correctamente. En tanto de que en algunas ocasiones, cuando los individuos fallan en un aspecto moral, suelen, entre comillas, justificarse diciendo yo no inventé esa norma y me resulta muy difícil cumplirla, ¿no? Luego entonces el compromiso ético es más fuerte, más demandante y mucho más doloroso en caso de fallar. ¿Carece de ética una persona inmoral? Puede ser que profesionalmente hablando sea la persona más ética que hayas visto en tu vida, pero puede ser que en su vida cotidiana no aplique de manera correcta sus preceptos morales. Por ejemplo, un médico puede ser exitoso, comprometido con su profesión y actúa cumpliendo todos los principios éticos de su profesión, pero por otra parte es casado y mantiene un amaciato con su enfermera. Pues en este caso podemos vislumbrar que esta persona es una persona ética profesionalmente, pero, pero carece de moral. Y aquí he estado refiriendo los términos de inmoral y amoral. Vamos a aterrizar, ya vimos lo que es la moral, vamos a aterrizar ahorita lo que significa inmoral y lo que significa amoral. Una persona inmoral es aquella que sabe, que conoce el código moral, conoce cuáles son las normas morales, pero aún sabiéndolo, lo viola, lo incumple, lo infringe, realizando acciones que van en contra del bienestar social, como en el caso del ejemplo que te mencioné hace unos instantes. Y no hay que confundir el término de inmoral con amoral. ¿Qué significa amoral? Amoral es toda aquella persona que desconoce los códigos morales de una sociedad. O sea, no es que los cumpla porque no los quiera cumplir, sino que no los cumple porque no tiene la capacidad todavía para razonar, para hacer este razonamiento interno y determinar si se aplica o no se aplica. Por ejemplo, yo te puedo mencionar dos ejemplos de personas amorales, los menores de edad, las personas que tienen algún problema con alguna enfermedad mental. Entonces, estas personas se dice que son amorales si realizan alguna conducta, no sé, una persona que no esté bien de sus facultades mentales y va por la calle y se quita la ropa, pues esta persona no puedes decir que sea una persona inmoral, sino que es una persona amoral, porque no tiene precisamente la capacidad de hacer este razonamiento y aplicarlo correctamente en su vida. Una vez distinguido entonces los que son los conceptos de ética, conceptos de moral
inmoral y amoral, vamos a referirnos a otro de los aspectos que incluye la ética. Así como la ética incluye la moral, también incluye lo que son los valores. ¿Y qué son los valores? Los valores son cualidades o atributos considerados como positivos, necesarios y deseables que cada uno de nosotros aplica y realiza en la vida cotidiana. Generalmente los valores se relacionan con conductas buenas, representan cualidades positivas, por cada valor hay un antivalor y se atribuyen a una determinada persona. Existe una ciencia que se encarga del estudio de los valores. ¿Cómo se llama? Axiología. Y ya habíamos visto previamente que la ética de los valores fue desarrollada por Max Scheler y él nos habla de la existencia de una jerarquía de valores. ¿Todas las personas tenemos valores? Sí, todos, aunque parezca que algunos no lo tienen, pero en realidad cada uno de nosotros tiene su propia escala de valores. Lo anterior atento a sus aprendizajes, a sus experiencias de vida. Repito y reitero, desde que viniste a este mundo y formaste parte de un grupo social, has formado parte de diversos grupos sociales y cada una de esas experiencias de vida te han ayudado a forjar tu jerarquía de valores. Algunos de los valores que tenemos en nuestra actualidad son la honestidad, la responsabilidad, la justicia, y ya en la siguiente unidad vamos a desarrollar también lo que es la solidaridad y la amistad profesional. Al día de hoy, ¿los valores éticos están en crisis? ¿Tú qué piensas? Si ya identificamos que los valores de nuestra sociedad están en crisis, ¿qué podemos hacer para mejorar estos valores en la comunidad? Tenemos varias opciones. Yo te puse dos. Primero, cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si cada uno de nosotros aplicamos de manera correcta nuestros valores del respeto, la responsabilidad, la disciplina, en nuestra vida cotidiana y en los diversos grupos sociales a los cuales pertenecemos, por ejemplo, en el salón de clases, la convivencia en este salón de clases será mucho más productiva. Luego, entonces, si lo hacemos en cada uno de los grupos sociales en los que formamos parte, pues tendremos unos mejores resultados. Y de esta manera, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de tirar las semillitas de los valores e irlos fortaleciendo día a día para que nos conduzcan a una sociedad con justicia y con progreso para todos. Y de esta manera se pueden reducir significativamente los diversos crímenes que nos acechan, como los homicidios, los asaltos, los fraudes, la corrupción y todos aquellos actos que nos denigran. ¿Por qué? Porque si aplicamos correctamente nuestros valores, nuestra sociedad seguramente será mucho mejor. Y contrario a lo que son los valores, tenemos los antivalores. ¿Qué son los antivalores? Son atributos que se asignan a objetos y a personas, pero en el sentido negativo, innecesario, indeseable. Se asocian precisamente a algo malo. Por ejemplo, la deshonestidad, la irresponsabilidad, la imprudencia, la injusticia, la esclavitud, que son precisamente todos aquellos que tenemos que tratar de eliminar de nuestra vida cotidiana para ser unas exitosas personas y, por lo tanto, unos exitosos licenciados en Derecho. Cada valor tiene un antivalor, como puedes observar aquí en pantalla: la honestidad, deshonestidad, prudencia, imprudencia, sabiduría, ignorancia, fortaleza, debilidad y todos los que podemos observar en pantalla. Y lo importante es que tú, y solamente tú, puedes decidir ser mejor cada día. Y repito y reitero, si tú como persona cada día eres mejor, seguramente serás un exitoso profesionista. En base a lo anterior, tenemos entonces el aprendizaje deseado de este tema. Número 1, el día de hoy tuvimos la oportunidad de vislumbrar la ética como arte, concepto
características e importancia de la ética, la diferencia entre moral y ética, qué son los valores, qué es la jerarquía de valores, cuál es la crisis de valores y qué podemos hacer para remediarla, qué son los antivalores. Igualmente, vamos a tener la oportunidad de escribir nuestra reflexión del video del discurso de este personaje que tenemos en pantalla, de Martin Luther King, para poder aterrizar completamente nuestros aprendizajes del día de hoy, teniendo todos los elementos necesarios para concluir satisfactoriamente nuestro portafolio de evidencias. Agradezco su atención y vamos a plasmar el aprendizaje derivado del tema número 1, de la unidad número 1 de esta hermosa y bella materia que es ética jurídica. Gracias.